el programador que no quería ser vendedor. Pareciera chiste, pero es anécdota. Es 100% real todo lo que les voy a contar. Así que veamos. La historia comienza con, bueno, la historia es parte de situaciones que he vivido. Mi primer trabajo. Muchos, como muchos de ustedes también, se han dado quizás en el problema de que ese primer trabajo nos topamos con muchas situaciones complicadas y para conseguir ese trabajo. Una de ellas es la primera barrera que, que nos piden mucha experiencia para lograr tener ese trabajo. Yo lo veía de esta manera, siempre sentía que en todas las entrevistas que iba me decían, ahorita no, joven, se requieren 1000 años de experiencia para esta posición. Claro, me pedían 3, 4 años de experiencia, pero en mi mente era, este trabajo nunca lo voy a tener, o sea, no voy a tener la experiencia que me están pidiendo acá. Entonces, tuve que empezar a revisar y qué tenía que hacer, porque no encontraba manera de poder llegar a ese trabajo que siempre quise. O sea, este fue en un punto en el que ya estaba en la universidad, estaba más o menos en tercer año, tercer, cuarto año, si no me equivoco, en el que yo ya quise buscar trabajo y pues obviamente no tenía una experiencia laboral para poder conseguir mi primer trabajo. Entonces, ¿qué hice? Busqué el camino, la verdad, para acercarme lo más que pude a todos esos requisitos que me pedían en las empresas. Y el proceso que utilicé es empezar a investigar y entender que cuáles eran los requisitos a los que yo más fácilmente me acoplaba en esas empresas. Empecé a sacar un listado de empresas, recuerdo que los metí en Excel y empecé a mandar hojas de vida, pero como les decía, muchas de ellas me topaba siempre con lo mismo. Entonces, una vez navegando en un foro, a algunos puede ser que lo conozcan, tal vez les suene, el foro yo creo que ya no existe, la verdad, se llama o se llamaba vaca.com. Eran temas varios los que se trataban ahí, pero tenía una sección específica de libros y una de libros técnicos. No sé por qué razón encontré un libro en la parte de libros técnicos que era más un tema de psicología y saber o entender cómo ser empático con las personas y aprender a manipularlos, digamos, de cierta manera, o hacer que las personas eh, lograr esa empatía con ellos. No les voy a decir el nombre del libro todavía, porque eso lo voy a decir al final, para que por ahí lo tengan en cuenta si en algún momento lo quieren leer. Pero este libro, en aquel momento yo lo leí y muchas de esas cosas las tomé justo para esa época de mi vida y las empecé a aplicar bueno, yo dije, las empezaré a aplicar en las entrevistas que vaya, porque abordaba muchos temas de psicología que estaban muy interesantes, que iban enfocados también a temas de ventas. Entonces, eh, creo que para esa época ya había mandado aproximadamente, si no me equivoco, unos 20, 25 CVs a diferentes empresas. Y un día, lo recuerdo muy bien porque fue un día sábado, yo tenía clases a las 10 de la mañana, entonces me fui temprano, eh, me fui a esta empresa porque me llamaron para una entrevista. Yo ya iba, pues había estudiado la empresa, la conocía, sabía pues el perfil, obviamente había aplicado perfiles en los que, como les digo, acoté los requerimientos que me pedían para tratar de estar más cerca de la realidad y poder tener mayor posibilidad de ganar esa posición. Y con la que había aprendido el libro, pues yo creía que algo iba a hacer. Ya tenía una estrategia más o menos diseñada. Entonces, fui a la entrevista y me entrevistaron. Aquí pequeño spoiler, esta es lo que yo considero, ahora lo entiendo así, en aquel momento no tenía un carajo de idea de lo que estaba haciendo en este tema de las ventas, pero yo lo llamo como mi primer gran venta, porque me entrevistó la persona, y aquí ya les spoileé lo que va a suceder, pero me entrevistó el gerente de informática, que pues aquí tenemos una persona que ya les comento cómo se dieron unos temas por ahí, que conocerá esta historia. El gerente de informática me empezó a entrevistar y yo empecé como a tratar de entender qué es lo que él necesitaba para sus proyectos. Entonces me dijo que me iba a hacer una evaluación y todo. Yo le dije que sí, conocía, que sabía de Java, que había programado, aproveché, y eso es algo que aprendí en el libro que les comento, de demostrar experiencia que tuviera relacionada a lo que ellos estaban buscando.
Yo le comenté a esta persona que yo había desarrollado sistemas de inventario y de contabilidad. La realidad es que le mentí. O sea, yo no había desarrollado sistemas de contabilidad ni de inventario. Lo que sí es cierto es que yo estudié contaduría en bachillerato y yo sabía cómo armar un inventario, cómo levantar estados de cuenta y todo lo que se requería para una contabilidad. Con eso yo le dije que sí sabía hacer el sistema, pero lo que sabía es el negocio de cómo funciona el tema de la contabilidad para empresas como la que fui. Es una empresa constructora. Entonces, me dijo que me iba a evaluar. Luego salió de la oficina y cuando regresó a los 15 minutos, me dijo que había una persona que era del grupo ejecutivo que me quería conocer. Fui con él, no, hasta ese momento no me había hecho la prueba, estábamos todavía en el mismo sábado, entendiendo que fui temprano a la entrevista, llegué como a las 8, hasta ahí me habían entrevistado, me habían hecho unas preguntas y todavía no me evaluaban técnicamente. Entonces pasamos con esta persona, su nombre es Enio Escobar, y él me volvió a preguntar lo que ya me había preguntado la persona anterior, que es el gerente de informática. Entonces, yo aproveché, como les digo, parte de lo que aprendí del libro y era entender el contexto de las personas y lo que te están pidiendo y en ese momento aproveché lo que ya me había dado de información la persona anterior y cuando Enio me empezó a hacer preguntas, le contesté con las respuestas que me había dado la otra persona. Y parte de lo que la experiencia que tenía desarrollando, porque sí tenía, digamos que, algo de experiencia, sabía hacer algo con Java básico. Entonces, recuerdo que Enio le dijo al gerente, el nombre del gerente es Iván, le dijo, si te parece, lo contratamos. Y recuerdo que Iván rápido saltó y le dijo, no, 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 es que no le he hecho la evaluación, no lo puedo contratar así. Entonces, en buen salvadoreño, recuerdo, y eso jamás se me va a olvidar, que Enio le dijo, que no estás viendo que este bicho sabe, o sea, igual, si no sabe, en 3 meses lo mando a la mierda y no te preocupes. Y estando yo enfrente de él, y para mí fue impactante porque me quedé así como que, ok, parece que ya lo convencí. Y fue tanto el impacto que me dio que me quedé callado y él me dice, bueno, si te parece, empezamos ahora. O sea, yo no esperaba que me contrataran ese día, ni mucho menos que empezara a trabajar ese día. Entonces, esa persona era muy frontal y recuerdo que me dijo, pues si no te interesa, te puedes ir, ahí está la puerta. Así como viniste, te puedes ir. Entonces, en ese momento reaccioné y pues, le dije que sí, que aceptaba la oferta. Y, y como les digo, esto para mí en ese momento fue un gran logro. Ahora lo veo como fue mi gran venta, mi primer gran venta, entendiendo el hecho de que logré entender la necesidad del cliente, logré ofrecerle un servicio o unos, pues hice unas promesas de algo que yo no tenía. O sea, no tenía al completo lo que él quería, pero sí entendía lo que él necesitaba y traté de ofrecerle eso. Claro, a futuro fue como decimos aquí en Salvador, me tocó partirme el lomo literalmente para aprender lo que prometí y que no se quedara en una venta de humo, como ahora lo llaman o lo conocen. No, no le vendí humo. O sea, si yo no hubiese hecho la tarea de posterior aprender y ponerme al nivel de lo que le ofrecí, al final sí le hubiese vendido humo, pero tampoco llegué a ser el mega desarrollador, pero logré, digamos que cubrir las expectativas y sobre todo lo que me dijo, o sea, logré que no me despidiera después de 3 meses. Entonces, para mí eso fue el segundo logro que tuve. Aquí menciono que, pues esto es en memoria de Enio Escobar, él falleció un año después de que yo entrara a la empresa. Entonces, decidí hacer como un pequeño tributo porque en la vida nosotros tenemos muchas oportunidades y hay personas que se nos cruzan en la vida para darnos estas oportunidades y que no es cuestión de suerte. Es tema de que aceptamos o no aceptamos las oportunidades. Y Enio Escobar fue una persona que la verdad, gracias a él estoy aquí, a pesar de que es otra empresa, porque esa empresa se llama Salazar Romero, pero en Salazar Romero conocí a muchas personas, incluidos a Mario, que está aquí en esta sesión, y si no hubiese conocido a Mario, no estuviera aquí, porque por él es que logré entrar al final en Stefanini. Entonces, es interesante y esta experiencia la quería comentar porque yo creo que si me hubiera quedado en shock o si simplemente hubiera dicho, no, yo no conozco lo que usted quiere, o no conozco de Java, o sea, no, ni siquiera estuviera aquí porque no hubiera conocido a Mario y no hubiese, pues, seguido haciendo lo que estaba haciendo en la empresa. Que básicamente, y aquí lo comento,
Después de esto, estuve un año en la empresa y luego, como les digo, Mario me referenció en Stefanini y repetí el proceso. Para entrar a Stefanini hice lo mismo que hice cuando entré en Salazar. Recuerdo que tenía ciertas posibilidades porque me había referenciado Mario, pero recuerdo que me hicieron las mismas preguntas y contesté exactamente igual. Casualmente me entrevistaron dos personas, la primera me dio otra vez información y a la segunda, que fue el gerente que estaba, bueno, el director que teníamos en aquel momento, que fue Víctor, le respondí con la información que me había dado la otra persona. Entonces, al final me contrató, pero fue más de lo mismo, prometer cosas que en ese momento no tenía y luego tener que llegar al punto de cubrir esos espacios que estaban por ahí vacíos. Y ese ha sido, digamos, que el proceder en toda mi vida. He ido tomando oportunidad. Yo siempre pensé, y la verdad es que esto lo pensé así, antes lo pensaba más así, que tenía mucha suerte. Yo nunca me consideré como alguien bueno, sino más bien como alguien que tenía mucha suerte. Pero al pasar del tiempo me he dado cuenta que no es que incluso fuese bueno, todavía considero que no soy tan bueno como yo quisiera ser o como yo hubiese querido ser, pero definitivamente el éxito en la vida no es tema de suerte. Y para tema de ventas en específico, tampoco. No se requiere suerte para tener éxito